Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza el legado del expresidente José Mujica, figura central de la política uruguaya y un referente global. La muerte de José Pepe Mujica, acontecida la semana que pasó, generó una ola de tristeza y al mismo tiempo reconocimiento a nivel regional. Durante los últimos años, la enfermedad que sufría había deteriorado lentamente su salud y sus apariciones públicas eran cada vez más esporádicas. Así todo, sus palabras siempre eran escuchadas con atención. Sus visiones francas, su historia personal y el estilo de vida que siguió abrazando aún cuando llegó a lo más alto del poder, hacían que de su boca se escucharan incluso críticas abiertas a la izquierda a la que perteneció desde joven. Pocos días antes del anuncio de su fallecimiento, el actual presidente uruguayo, Yamandú Orsi, había declarado que Mujica se encontraba en sus últimos momentos, algo que también confirmó la familia. La noticia, ya esperada, no dejó sin embargo de calar hondo a lo largo del continente. Quizás una de las cuestiones más importantes que hicieron a Mujica una figura central en la política uruguaya y luego referente a nivel global haya sido la combinación de diferentes momentos que caracterizaron a su vida política. En los años 60 y 70, décadas de convulsión a nivel regional en las que diferentes grupos a lo largo del continente querían emular a la Revolución Cubana, formó parte del movimiento de liberación nacional Tupamaros, una guerrilla urbana que llevó adelante importantes acciones. Fue a raíz de ese rol que resultó detenido por el gobierno dictatorial uruguayo y pasó 14 años encarcelado, la mayor parte en condiciones de aislamiento y en ocasiones sometido a la tortura, algo que pocas personas podrían resistir. Según su propio testimonio, esta experiencia fue central para modificar algunas de sus anteriores certezas y para repensar su rol como líder en el campo social. Lo anterior probablemente explica por qué, al salir de prisión en 1985, en un contexto en el que Uruguay comenzaba a recuperar su democracia, decidió formar parte de un movimiento de izquierda partidario que se constituyó bajo el nombre de Frente Amplio. La idea detrás de esta decisión era mantener los ideales de búsqueda de la igualdad y lucha contra la exclusión que habían abrazado la mayoría de quienes convergieron en esta experiencia, pero intentando llevar adelante esos objetivos por la vía democrática antes que por las armas, como había sido la convicción en el pasado. Fue en este contexto en el que Mujica no solo ganó peso dentro de la nueva fuerza política, sino que además resultó sucesivamente electo primero como diputado y luego como senador. Una vez que el Frente Amplio llegó finalmente a la presidencia con Tabaré Vázquez como candidato, se convirtió en ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En 2009, Mujica resultó finalmente electo como presidente, como candidato de la misma fuerza. Si en el plano económico su mandato mantuvo una política similar a la que el país venía llevando adelante desde años atrás, se registró, sin embargo, un importante aumento del gasto social. Al mismo tiempo, resultaron particularmente destacables las políticas promovidas en materia de drogas, convirtiéndose Uruguay en el primer país del mundo en legalizar el mercado de la marihuana. Para que quede claro, la iniciativa no solo legalizó el consumo, sino que estableció regulaciones para la producción y la venta, una movida que atrajo la atención mundial. También resultó relevante la importancia dada a los derechos humanos, resultando histórico un discurso en el que Mujica reconoció la responsabilidad del Estado uruguayo en la violación a los derechos humanos durante los años de autoritarismo. También impulsó la legalización del matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, lo que colocó a Uruguay a la vanguardia de los derechos civiles en la región. Una de las cosas que sin embargo llamó más la atención fue que a pesar de ocupar estos cargos tan relevantes, Mujica mantuvo un estilo de vida austero y despojado. Aún durante su mandato presidencial, continuó viviendo en una chacra humilde en las afueras de Montevideo y desplazándose en un viejo automóvil. También donó de manera continuada parte del sueldo que percibía por dichos encargos. Esta visión de la vida se plasmaba continuamente en sus discursos
en los que ponía en cuestión el excesivo consumismo, pronunciados algunos de estos en ámbitos tan importantes como las propias Naciones Unidas. Desde sus convicciones y predicando con el ejemplo, Mujica abrazó siempre la necesidad de criticar las acciones de líderes políticos que no le resultaban aceptables, aun si estos se decían encolumnar en la izquierda de la que era parte. Así, luego de dejar la presidencia, destacó de manera negativa la deriva autoritaria asumida por algunos gobiernos que habían emergido a la luz del ciclo progresista que atravesó la región desde los primeros años del siglo XXI, censurando a líderes como Maduro de Venezuela o Daniel Ortega de Nicaragua. Es esta voz lúcida, sincera, sin pelos en la lengua, la que sin duda se extrañará más con la partida del Pepe. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.